Hola amigos, estoy otra vez en mi página para enviaros a través de nuestro amigo Jorge N nuevo tema. Hoy les vamos a hablar de asesinos totalmente extravagantes. Aquí lo hacemos con buena fe y esperamos ser acogidos. Es por eso para que ustedes también están documentaros y si ahí ni más ni menos os dejamos con Jorge. Gracias a ustedes. Los 10 asesinos en serie más espeluznantes. Escribe un blog. Un asesino en serie se define como alguien que mata a 3 personas o más durante un largo periodo de tiempo. Por lo general son hombres y poseen una máscara de la cordura, lo que significa que en la superficie, parecen ser normales, respetuosos de la ley con una actitud agradable. Sin embargo, bajo su fachada de asesinos en serie son psicópatas que no tienen la capacidad de empatizar con el sufrimiento de sus víctimas. Aquí le presentamos los 10 asesinos en serie más terroríficos de todos los tiempos que fueron capturados. 1. John Wayne Gacy. Conocido también como el payaso asesino, fue esposo y padre, pero también era un delincuente sexual que tuvo un sinnúmero de víctimas durante su vida. Fue capturado por agredir sexualmente a 2 adolescentes en 1968 y condenado a 10 años en la cárcel, pero debido a su comportamiento ejemplar se le concedió libertad condicional después de cumplir solo 18 meses. Una vez que fue liberado de la cárcel, Gacy pronto se volvió a casar. Su primera esposa le pidió el divorcio cuando descubrió que él era secretamente gay, y se convirtió en un miembro popular y jovial de la sociedad. Le gustaba vestirse de Pogo de clown. Pogo el payaso, y era un voluntario en fiestas infantiles, desfiles, y otras reuniones comunitarias. Él era un respetado hombre de negocios y muy querido por sus vecinos. Durante los 6 años entre el momento en que salió de la cárcel y cuando fue finalmente arrestado de nuevo por sospecha de secuestro, Gacy asesinó a un asombroso número de 33 hombres jóvenes. Él enterró la mayor parte de los cuerpos en el sótano de su casa, en su patio, y más tarde, cuando empezó a quedarse sin espacio, los tiraba en un río cercano. Él buscaba prostitutos masculinos, otros jóvenes y niños que atraía con su coche o en su casa, entonces los torturaba, los violaba y asesinaba. Después de que fuera arrestado, la policía encontró huesos en su sótano. Gacy emitió una confesión completa y fue ejecutado en 1994. 2. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de los más aterradores asesinos en serie en la historia de E.U. A lo largo de 13 años, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños. Peor aún, sus asesinatos involucraban violación, mutilación, la necrofilia y el canibalismo. A pesar de que varias de las víctimas de Dahmer lograron escapar, no se descubrió hasta que una de las víctimas que logró fugarse y le detuvo a un carro de policía. Una vez dentro de su apartamento, la policía realizó una serie de descubrimientos inquietantes. Dahmer había estado tratando de crear un esclavo sexual inconsciente perforando los cráneos de sus víctimas todavía vivas. Cuando ellos morían, Dahmer le hacía actos grotescos a los cuerpos, incluyendo ataques sexuales y en algunos casos, comía trozos de ellos. Dahmer fue finalmente puesto en justicia, el 28 de noviembre de 1994 y fue asesinado a golpes por un recluso en la institución correccional de Columbia, donde había sido encarcelado. 3. Ted Bundy. Ted Bundy era un tipo bien parecido, parecía muy amable y carismático. Sin embargo, detrás de su rostro se escondía la mente retorcida de un asesino en serie. Entre los años 1974 y 1978 Bundy secuestró y asesinó a 30 mujeres jóvenes en los Estados Unidos. Ese fue el número de mujeres que lograron descubrir, pero expertos coinciden en que podría haber sido responsable de un máximo de 40 desapariciones y asesinatos de los cuales no confesó. Para atraer a sus víctimas, Bundy a menudo se hacía pasar por discapacitado o se presentaba como una figura de autoridad. Otras veces, no hacía más que entrar en las casas de sus víctimas y matarlas mientras dormían. Después de matarlas, él las violaba y desmembraba. A menudo se llevaba un recuerdo de su víctima, como la cabeza, para mantenerla en su apartamento por meses. Después de una persecución policial, Bundy fue finalmente arrestado y llevado ante la justicia en 1979 y fue asesinado en la silla eléctrica en enero de 1989, en Starke, Florida. 4. Gary Ridgway. Conocido como el asesino de Green River, Gary Ridgway estranguló a por lo menos 71 mujeres en el estado de Washington durante la década de 1980 y 90. Sus primeras 5 víctimas fueron descubiertas en el Río Verde. De esta forma se ganó su apodo.
Fue finalmente arrestado después de que las pruebas de ADN lo vincularon con varias mujeres desaparecidas, y se llegó a un acuerdo con el fiscal para evitar la pena de muerte. A cambio, Ridgway debía dar a conocer la ubicación de todos los cuerpos de sus víctimas. Ridgway recogía a prostitutas y fugitivos, ganaba su confianza, mostrándoles una foto de su hijo, y luego los estrangulaba con sus propias manos. Solía tener relaciones sexuales con los cuerpos y luego los arreglaba en varias poses. A pesar de tener un coeficiente intelectual de solo 82, Ridgway logró evitar ser atrapado por más de una década. Ridgway está todavía vivo y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Washington. 5. Ed Gein. A pesar de que Ed Gein solo confesó 2 asesinatos y no encajaban en la definición típica de asesino en serie, sus actos terribles lo han convertido en fuente de inspiración para incontables historias de horror, como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de la Matanza de Texas y Jaime Gunn de El Silencio de los Corderos. Ed Gein vivió en Wisconsin con su madre y hermano. Después de que murió su madre, Gein comenzó a visitar los cementerios locales, desenterrando cuerpos de mujeres de mediana edad que pensaba se parecían a su madre, y creaba un traje de mujer con la piel de su víctima. Finalmente mató a 2 mujeres de la localidad, y cuando la policía llegó a su casa para investigar encontraron partes de cuerpos por todas partes. La policía descubrió una nariz humana, vulvas, calaveras en tazones, máscaras de piel, cabezas humanas en bolsas, lámparas y sillas tapizadas en carne humana, órganos en el refrigerador, y un cinturón de pezones humanos. Gein fue arrestado en 1957 y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico después de haber sido condenado como un criminal demente. Murió de insuficiencia cardíaca y cáncer en 1984 a la edad de 77 años. 6. Henry Lee Lucas. Declarado como el asesino en serie prolífico de Estados Unidos, Henry Lee Lucas mató al menos a 350 personas a lo largo de 20 años, a pesar de que confesó que se vio involucrado en un máximo de 600 asesinatos. Lucas fue la inspiración para la película de Henry, Retrato de un asesino en serie. Después de asesinar a su propia madre, Lucas pasó 10 años en la cárcel, pero fue puesto en libertad debido al hacinamiento. Una vez que salió, se convirtió en un vagabundo en los estados del sur de los E.U. Haciendo amistad con Otis Toole, un hombre que se convertiría en su cómplice en más de 108 asesinatos y otros delitos. En 2001, Lucas murió en la prisión de causas naturales a los 66 años de edad. 7. Aileen Wuornos. Una de las pocas asesinas en serie de la historia, Aileen Wuornos fue una prostituta que asesinó a por lo menos 7 hombres entre 1989 y 1990. La actriz Charlize Theron ganó un premio Mejor Actriz por su interpretación de Wuornos en la película The Monster. Wuornos vivió una vida de abuso y negligencia, tuvo un bebé a los 15 años, que fue dado en adopción, por la participación en una relación incestuosa con su hermano. Ella estuvo casada poco tiempo y pasó un tiempo en la cárcel por robos menores y asalto. Eventualmente, se enamoró de una mujer y se mantenían con prostitución. Durante los años de prostitución Wuornos disparó y mató a 7 hombres que según ella estaban tratando de hacerle daño durante las sesiones de sexo. Wuornos fue detenida en 1991 y confesó los asesinatos. Murió por inyección letal en 2002. 8. Richard Trenton Chase. Apodado como el vampiro de Sacramento, Richard Trenton Chase se hizo famoso por beber la sangre de sus víctimas y comer algunas partes de sus cuerpos. Chase pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico, ahí capturaba pequeños animales y los devoraba crudos. Después de ser tratado con medicamentos antipsicóticos fue puesto en libertad, y fue entonces cuando empezó a matar seres humanos. Asesinó a 6 personas en el transcurso de un mes en el norte de California en 1977. A veces mezclaba las partes de los cadáveres con Coca-Cola en una licuadora para hacer una especie de batido. Chase asesinó a 6 personas, entre ellas 2 niños, y mantenía relaciones sexuales con sus cuerpos después de haberlos asesinado. Bebía, se bañaba con la sangre de sus víctimas y comía órganos internos. Después de una persecución fue finalmente capturado en 1979 después de asesinar a una familia entera. En su juicio trató de obtener una condena menor, debido a su historial de locura, pero un jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte en la cámara de gas. Chase se suicidó en la cárcel en 1980 porque reunió una de sus medicinas antidepresivas tomadas con prescripción y se tomó una sobredosis letal en su celda. 9. Andrei Chikatilo.
Ucraniano de origen soviético, Andrei Chikatilo es un asesino que fue apodado el carnicero de Rostov, de Ripper Roja o el destripador de Rostov. Mató, al menos, a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 y fue condenado en 1992 y ejecutado en 1994. Chikatilo primero mató a una niña de 9 años en 1979, durante esta experiencia, descubrió que solo podía alcanzar la satisfacción sexual apuñalando a mujeres y niños hasta la muerte. Chikatilo fue sospechoso de crímenes dentro y fuera de la cárcel por muchos años, pero nunca hubo pruebas suficientes para encerrarlo definitivamente. Al final, fue capturado por una trampa puesta por la policía en 1990 y confesó haber matado a 36 personas. Fue acusado de matar a 53 mujeres y niños entre 1978 y 1990 y fue declarado culpable de 52 asesinatos en 1992. En 1994 fue ejecutado por un disparo detrás de la oreja derecha. 10. Dennis Rader. Entre 1974 y 1991, Dennis Rader mató al menos a 10 personas en el Wichita, Kansas. Rader fue conocido como el asesino BTK, que significa atar, torturar, matar. Rader también envió notas a las autoridades locales y medios de comunicación describiendo el proceso de matanza y burlándose de ellos por no poderlo capturar. Fueron estas cartas que ayudaron a su eventual captura en 2005. Rader secuestraba a sus víctimas, las ataba y estrangulaba hasta que perdían el conocimiento. Entonces cuando despertaban lo hacía de nuevo, repetía la experiencia cercana a la muerte y obtenía satisfacción sexual con ella. Con el tiempo estrangulaba a la víctima hasta la muerte y se masturbaba con una pieza de ropa. Rader fue capturado por la policía cuando fueron capaces de salvar un archivo que había enviado y borrado en un disco del asesino. En el disco se encontraba información acerca de la iglesia de Rader, una organización de la que era miembro activo. Una evidencia de AD fue lo que finalmente consiguió arrestar a Rader, y él más tarde confesó los crímenes. Fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato en 2005. Todavía está en la cárcel cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si te ha gustado, deja un comentario que te lo agradeceremos.